Muy buenos días. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más breve bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado para ustedes la División de Universidad Abierta. El día de hoy nos acompaña el maestro José Octavio Arias León y él nos va a hablar respecto del error judicial y su indemnización. Empezaré por dar una lectura, una síntesis muy apretada del currículum del joven maestro que, no obstante su juventud, en realidad ha realizado varios estudios y ya lo comentaré. El maestro José Octavio Arias León es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, de esta universidad, y actualmente está cursando la maestría en la División de Estudios de Posgrado. Dentro de su formación académica ha realizado cursos en el extranjero en el campus UNAM en San Antonio, Texas. Actualmente en el ámbito académico se desempeña como profesor en la materia de Derecho Procesal y Colectivo de Trabajo en esta facultad, en la División de Universidad. En el ámbito profesional es socio en el despacho Abogado Arias León SC y socio en el despacho García Salazar y Fuentes Asociados. También es el fundador de la Fundación Formando Ciudadanía Responsable, Asociación Civil. Se ha desempeñado como abogado postulante del sector privado por más de 10 años. También ha brindado conferencias en otras universidades y cuenta con obras. El día de hoy, el maestro nos ofrece la conferencia decía Error Judicial y Indemnización. Este tema es importante, toda vez que en realidad qué pasa con la responsabilidad patrimonial que se tiene, en criterios generales que se tiene por parte del Estado. Toda vez que no hay algún marco, no sabe el maestro precisamente todo ese marco legislativo, qué es lo que está sucediendo en todo alrededor, y sobre todo cómo es que el Estado podría responsabilizarse de cuando recibe un daño de patrimonial o por producto de alguna secuela procedimental, etc. Entonces, sin mayor preámbulo, les pido que recibamos al maestro José Octavio Arias León. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestro Fausto Pedro. Quisiera agradecer la oportunidad que nos brinda nuestro rector, el doctor Raúl Contreras Bustamante, para hacer este ciclo de conferencias. Y bueno, pues agradezco a usted el interés que ha prestado en que esto pues, tenga la afluencia de parte del alumnado y también del personal académico para que se interese en este tipo pues, de temas. También, bueno, agradezco al personal de la División de la Universidad Abierta por pues, proporcionar este espacio y hacer posible la realización de esta conferencia. Bueno, pues entrando ya en materia de lo que es el error judicial, me gustaría hacer un preámbulo de lo que tiene que ver con los daños. En específico, pues esta parte de los daños, hablamos como una afectación que en tiempos remotos, antes de Roma, encontrábamos entre particulares principalmente. La obligación de resarcir un daño se daba entre particulares principalmente y no así con el Estado. ¿Cómo se llevan a cabo estos procedimientos resarcitorios? Bueno, está el Código de Hammurabi, en el que principalmente pues, de lo que se trataba era de realizar el pago de lo que se había dañado, principalmente una situación patrimonial, y en los castigos pues eran severos. Se hablaba de una condena por muerte a la persona que realizara ese daño. Posteriormente, bueno, el concepto de daño sigue surtiendo los mismos efectos, dado que lo que se intentaba era resarcir o retrotraer el tiempo o el efecto para que se pudieran tener las cosas en el estado en que se encontraban, o en su defecto el pago de esta indemnización. Posteriormente, bueno, en Roma encontramos ya una situación más definida con esta situación de la obligación o de la creación de la obligación. Como ustedes sabrán, Roma crea esta figura, pero aún y cuando se da esta creación, todavía no abarca o no alcanza los efectos necesarios para que el Estado, o en este caso el emperador, pudiera ser sujeto de una responsabilidad. Seguimos en el mismo entendido de que si bien se crea esta figura de la obligación, de lo que se trata principalmente es entre particulares nuevamente, ¿no?
se define ya más certeramente lo que es la relación, ya sea contractual, por el tema de que una persona se obliga en otra, y aquí lo que quedaba sujeto en un inicio en la figura de la obligación en Roma era la persona quedaba obligada a otra, y ésta podía disponer a su entero derecho de la suerte que siguiera esta persona, es decir, lo podía vender para cobrarse el incumplimiento de esta falta de obligación o falta de cumplimiento de la obligación. Como ven, esto sigue siendo entre particulares. Posteriormente, pues se hace una reforma o se hace un levantamiento, porque principalmente la gente que quedaba sujeta a esta obligación eran los plebeyos. Entonces, pues ellos de alguna manera se veían inmersos en esta obligación personal o de persona, y pues esto les afectaba porque quedaban a disposición enteramente de otra persona, ¿no? Que eran los patricios. Con esta reforma lo que se trata de hacer es que ya se modifique esta obligación entre las personas para que pase ahora a ser el patrimonio del sujeto obligado el que pueda responder o hacer frente del incumplimiento de esta obligación con un posible daño que se llegara a cometer, ¿no? Ahí es donde se da pues, un primer parteaguas, porque ya se hace la división entre la obligación directa que por la persona a pasar a formar parte del patrimonio como una garantía o como una posibilidad de que de ahí se pudiera resarcir el daño o el incumplimiento. En los primeros antecedentes que podemos mencionar o que yo pudiera mencionar respecto de lo que tiene que ver con la responsabilidad patrimonial hacia el Estado, pues se dan en una época ya más reciente. Como sabemos, bueno, después de Roma viene la Edad Media, y en la Edad Media pues el rey tenía la última palabra, no se podía equivocar, y por ello pues no se podía visualizar una reclamación hacia el rey, era prácticamente imposible, y la frase que puede cristalizar esto es la de Luis XV, que dice: el Estado soy yo. Y el Estado pues hacía lo que quería en el entendido de que no podía ser sujeto de alguna obligación. Sin embargo, el empuje que viene a darse para efectos de que el Estado pudiera responder por algún daño se da con la ley o con la teoría del fisco. La teoría del fisco pues habla obviamente del pago de contribuciones, y los particulares se podrían en un inicio pues empezar a oponer al cobro indebido o a los daños que pudiera causar el Estado en ese cobro. Entonces es así que el Estado ya baja a formar parte de una figura, digamos, en materia de impuestos, si lo podemos ver así, o fiscal, a formar ya una relación con los particulares, en donde ya puede ser sujeto de un procedimiento y se le puede seguir, digamos, una responsabilidad por la afectación que llegara a causarle a un particular, pero esto, les digo, respecto de únicamente el tema fiscal, en un inicio. Después, bueno, ya hablamos de la Revolución Francesa como ley a la teoría del fisco puede ser un segundo parteaguas, un acercamiento ya más directo hacia una posible responsabilidad frente al Estado. El tercer parteaguas que, bueno, puedo mencionarles o encontramos, pues se da a partir de la Revolución Francesa, en el entendido de que ya se crea o se intenta establecer el Estado, y el Estado de Derecho principalmente, ¿no? El Estado, una vez que se implanta, pues lo que trata de hacer es formar la creación de leyes, mismas que se trata para regular, obviamente, al pueblo, a la sociedad, pero dentro de ello, también el mismo Estado tiene que sujetarse a ese derecho que crea, es decir, regularse por el propio Estado. Por eso es, en una teoría básica, pues el Estado de Derecho, que también él tiene que sujetarse a esta normatividad. Sin embargo, bueno, diversos autores de lo que hablan es que esto es una utopía, ¿no? Porque muchas veces el Estado pues, realmente no cumple o trata de no sujetarse a esta situación de derecho, ¿no? Entonces, bueno, este tercer parteaguas lo podemos encontrar, ¿por qué? Porque ya se trata de implantar ese Estado de Derecho, esta legislación, y bueno, con ello se crea la administración pública, o podemos entender la administración pública como la actuación mediante la cual el Estado va a desempeñar su actividad frente a los particulares. Recordemos que esto puede derivar en otro tema, que es la responsabilidad con otros estados o la responsabilidad internacional,
Pero ahorita yo me voy por el lado de la responsabilidad que pudiera tener con los mismos, con sus ciudadanos el Estado, ¿no? Entonces, ese Estado de Derecho crea la administración pública, o sea, la administración pública para regular la relación en que el Estado va a realizar sus funciones y va a tener, digamos, alguna interacción con los particulares, ¿no? Principalmente, bueno, pues tiene el imperio de la ley para aplicarla y regular así la sana convivencia. Yo lo que encuentro aquí es una situación en donde nos encontramos pues inmersos, que la primera ley digamos, que contempla el error judicial o que trata de hacerlo ya o conceptualizarlo, lo encontramos en Francia, en 1895. Entonces, en Francia ya empiezan a vislumbrar que pudiera existir un tipo de error judicial en el cual generaría un daño particular y esto le pudiera a él generar principalmente en su persona o en su patrimonio una afectación. Entonces, esta primera ley que se expide en 1895 no se promulga o digamos no empieza a surtir efectos sino hasta 1945 y es un antecedente internacional de esta figura de error judicial, dado que lo que contemplaba, lo que pretendía era que pudiera indemnizarse a los particulares por dos conceptos, ¿no? Es un error que cometen un miembro de un tribunal, que principalmente hablamos, o a lo que quiero llegar es que este error judicial lo quisiera enfocar más en el ámbito penal que en algún otro. ¿Por qué razón? Porque si bien sabemos que el Estado dicta sentencias en materia ya sea civil, laboral, creo que la afectación más latente será en el ámbito penal. Entonces ahí lo voy a tratar de enfocar. Y obviamente los requisitos que esta figura en Francia pide es que exista una sentencia que declare que hubo un error judicial o una segunda instancia revise una primera resolución para que pueda actualizarse este supuesto. Entonces, partiendo de esta premisa, Francia, digamos, es pionero en esta situación de error judicial y lo que pretende es, les digo, esta indemnización, ¿no? Ahora, en nuestro país no estábamos tan alejados porque en 1821 a 1942 encontramos algunas leyes que, si bien no hablan como tal del error judicial, sí prevén resarcir daños que causa el Estado, ¿no? Está la ley de pensiones para viudas y huérfanos de los soldados y sus agentes españoles y una ley del 23 de febrero de 1832 donde el Estado asume la responsabilidad causada por los agentes en la sublevación de la época. Aquí lo que hablamos, bueno, que el país estaba en crisis y que el Estado ya estaba previendo de alguna manera resarcir los daños que se pudieran haber causado con esos levantamientos. Sin embargo, no se da la figura en específico de un error judicial. Simplemente ya hablamos de este impulso en el que el Estado tenía que empezar a hacer frentes por sus actividades y por los daños que pudieran llegar a causar. Esto en el caso de México. También hay un antecedente que me llama la atención, que encontramos precisamente en el Código Penal que estuvo vigente en 1871 hasta 1929, en el cual se conoce como Código Martínez y hablaba de que cuando el acusado sea absuelto, no por falta de pruebas, sino por haberse justificado su completa inocencia en el delito que se le acusó y no haya dado en su anterior conducta motivo para creerlo culpable, se declarará así de oficio en la sentencia definitiva y si el acusado lo pidiere, se fijará en ella el monto de los daños y perjuicios que se le hayan causado en el proceso, oyendo previamente al representante del Ministerio Público. Y el artículo 348 estipulaba que los jueces y cualquier autoridad, empleado o funcionario público serán responsables civilmente por las detenciones arbitrarias que hagan mandando aprender al que no deba por retener a alguno en la prisión más tiempo del que la ley permite o por los perjuicios que causen con su impericia o con su morosidad en el despacho de los negocios y por cualquier otra falta o delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. Entonces, como vemos, había otra figura que de alguna manera intenta abarcar este resarcimiento hacia los particulares por afectaciones que realiza el Estado. Sin embargo, este código pues deja de tener vigencia y se pierde esta figura completamente de nuestro orden jurídico
porque ya no hablaba de indemnizaciones por sentencias que dictaran los jueces o por la prisión que llegaran a hacer de manera arbitraria. Con esto, bueno, lo que quiero decir es que actualmente en México, salvo algunos códigos locales, sí prevén el error judicial y la manera de cómo se van a indemnizar, pero hablamos de códigos locales. A nivel pues, constitucional, hay una ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado y también tenemos una ley general de víctimas, que ustedes de alguna manera pues, deben de haber escuchado o conocido, que de lo que tratan pues, es de que al particular se le puede indemnizar por, ya sea haber sido víctima o haber tenido violaciones en sus derechos humanos, o frente a la administración irregular que realiza el Estado. Entonces, de lo que yo quisiera comentarles es que con este antecedente que tenemos en México, salvo un tratado internacional que contempla el error judicial y del que México es parte, no tenemos ninguna legislación federal que pueda abarcar este error judicial. Entonces, se me hace un tema que no es novedoso porque, como ven, bueno, tiene antecedentes europeos y latinoamericanos que ahorita voy a hacer referencia, pero en específico México no lo tenemos contemplado en una legislación ya sea federal o secundaria, salvo esos códigos de Aguascalientes y Durango. Y eso me llama la atención porque, pues bueno, en este ámbito en donde el Estado debe hacer frente a su responsabilidad, ¿cómo un particular podría ejercer este derecho para poderse ver indemnizado ante esta figura que el mismo Estado pues, llega a cometer, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, porque la actividad judicial pues, se realiza por seres humanos principalmente. Entonces, es falible y bajo esta premisa puede darse en ciertos casos el error judicial, ¿no? Vamos a ver cuáles serían esos supuestos que se necesitan, al menos internacionalmente, satisfacer para que pudiera darse una indemnización por parte del Estado. Y al final lo que quisiera hacer es tratar de concluir si en México, a través de estas dos leyes, podemos encontrar satisfecho el requisito o colmado el requisito de que México cuente con un procedimiento, cuente con una ley que pudiera indemnizar a los particulares, ¿no? Analizando esas dos leyes. El error, bueno, lo tenemos que conceptualizar para saber bajo qué parámetros vamos a abarcar esta situación, aunque parece evidente. El error lo encontramos como un concepto equivocado o un juicio falso que da como tal un fallo equivocado, ¿no? Ese es un primer elemento. El error judicial debe evidenciarse en una sentencia, en una segunda instancia, que así lo han previsto internacionalmente casi todos los tratados, para efecto de que el juez, por una apreciación falsa de los hechos o por una falta o una inaplicación de la ley evidente o impericia, pudiera dictar una resolución errónea. La otra, bueno, lo centro yo al ámbito judicial porque es el que se encarga precisamente de hacer esta valoración y de resolver todo lo que tiene que ver con los casos que se le planteen. Entonces, nos vamos a ir al tratado, o voy a hacer la explicación del tratado internacional que prevé el error judicial y que por ser suscrito por México ya forma parte del orden jurídico. Sin embargo, como les decía, no tenemos una regulación secundaria que pudiera abarcar este procedimiento. Entonces nos vemos un poco limitados en México para poder pues saber a dónde acudir o cómo resarcir este daño, ¿no? El artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé que toda persona que haya sido condenada por sentencia y que se evidencie un error judicial deberá de ser indemnizada, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, México, al ser parte de este tratado, tiene que cumplir o tiene que velar porque esto se haga patente, ¿no? Sin embargo, les voy a comentar que esto en México no lo tenemos nosotros ya estructurado en una segunda ley. La Corte Interamericana no ha recibido, bueno, hasta el momento no ha resuelto ningún tema que tenga que ver con esta indemnización, es decir, ningún Estado, ningún particular ha acudido a la Corte Interamericana para que se le resuelva esta laguna. No lo tenemos en México, pero hay otros países que pueden acudir a la Corte Interamericana. Sin embargo, esta no ha tenido ningún caso que tenga que ver o que tenga que resolver por error judicial, ¿no? Otro elemento que es interesante, dado que pues, no es una figura novedosa, o bueno, sí es de reciente creación, pero no ha llegado a una Corte Internacional, ¿no? A pesar de que bueno, los errores judiciales los podemos encontrar tal vez evidentemente en muchos casos, y esto, ¿por qué razón es que no se llega a indemnizar? ¿Por qué no tenemos una indemnización adecuada
inclusive en México o en otros países, para que no llegue a una corte internacional esta situación de indemnización, que es un punto que a mí me causa duda, porque en dónde se da esta situación de que los particulares no reclamen o no hagan valer este derecho humano que tienen ya previsto, o que nosotros tenemos previsto como país. En este contexto internacional hay dos sistemas regionales que protegen los derechos humanos. Uno es el europeo y el otro es el americano. El europeo, como tal, tenemos legislaciones en Francia y en España que se encargan de indemnizar este error judicial. Ellos sí lo tienen ya, digamos, legislado, ya lo tienen reglamentado para que pueda proceder esta indemnización. Y los requisitos que se tienen que colmar vuelven a ser similares, ¿no? Que existe una sentencia penal condenatoria firme, que la sentencia posterior sea anulada o se otorgue la gracia por hechos que demuestren que ha incurrido o que ha habido un error judicial, y con esto se indemnizará a la persona condenada conforme a la ley en el estado respectivo, ¿no? Entonces, volvemos a encontrar que tiene que existir una sentencia que declare este error judicial forzosamente. Es decir, la preocupación que a veces se encuentra es, bueno, cualquiera pudiera acudir a quejarse de un error judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que la persona que es condenada pues nunca va a estar conforme con esta resolución y siempre va a alegar que hubo o violaciones o hubo errores, y esto sería válido bajo la óptica de que, bueno, pues con eso todos podrían acudir a solicitar una indemnización. Sin embargo, como vemos aquí hay un primer filtro, tiene que haber una resolución que deje sin efectos o que reafirme que hubo un error judicial para que pueda operar esta indemnización. Entonces, como vemos, no es tan sencilla, a pesar de que pudiera ser un argumento válido, vemos que se cae por este hecho, que debe haber una sentencia que confirme un error judicial en una segunda instancia, ¿no? Y esto, a pesar de que le estoy hablando de Francia y España, también lo encontramos en los países latinoamericanos. Ahora, en los países latinoamericanos lo que encontramos es que ellos protegen el error judicial o tratan de indemnizarlo hasta por las detenciones arbitrarias que, como leí en el código, se llegan a dar, ¿no? Muchas veces una persona pues es detenida y se le sigue un procedimiento, pero al final se le absuelve. ¿Y esto qué pasa? Pues genera que la persona, aun y cuando, bueno, se tiene que sujetar a la ley porque está bajo un procedimiento penal, pues al final, si no hubo elementos, pues si él solicitó que se le dejara en libertad por falta de pruebas, pues si se pasó un cierto tiempo detenido, yo considero que sí debería de prevalecer la indemnización, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, estuvo sujeto a un procedimiento que, si bien está obligado, dado que el Estado pues, debe de investigar y perseguir los delitos, al final no se le demostró nada y sí estuvo un tiempo extenso sujeto a una prisión preventiva o una prisión. Entonces, la diferencia que encontramos es que en los países europeos no configuran esta indemnización, ¿no? No se van por el lado de que si una persona fue privada de su libertad, se le puede indemnizar. Entonces, esto lo encontramos, les digo, en los países latinoamericanos como Brasil, Perú, Venezuela, Chile, que son los que tienen una legislación, Colombia, una legislación más avanzada latinoamericana respecto al error judicial. Y sin embargo hay códigos que yo decía locales, el de Durango y el de Aguascalientes, que sí prevén de alguna manera este tipo de prisión injusta y que se puede indemnizar. Sin embargo, vuelvo a repetir, son códigos locales. A nivel nacional no tenemos esta configuración necesaria para que las víctimas puedan acudir a solicitar una indemnización por error judicial. Ahora, me centro en el ámbito penal porque los tratados internacionales son muy legislativos y se enfocan en la materia penal, salvo el de la Organización Internacional del Trabajo, que prevé cualquier otro tipo de procedimiento para que se indemnice. Pero salvo ese tratado, todos los demás se enfocan en que sea una sentencia penal o una causa penal. No hay más para dónde hacerse salvo estos casos, ¿no? Y se me hace lógico bajo el esquema de que, bueno, la mayor afectación sea en el ámbito penal, al ser la persona la que sufre la carga de la imposición de la ley. Ahora, yo les comentaba que tenemos en México pues dos legislaciones que se crean, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado
que es prácticamente nueva, y donde se prevé una indemnización al particular por haber soportado una afectación del Estado en donde no tenía la obligación jurídica de hacerlo. Y tenemos por otro lado la Ley General de Víctimas, que de lo que habla es de que a la víctima se le pueda indemnizar, ya sea por una violación de derechos humanos o por el mismo derecho que pudiera tener la víctima y que se vea agravado durante un procedimiento. Estas dos leyes las he encontrado en algunos textos que son pocos en relación al error judicial. No hay muchos en México, pero ellos hablan de que se puede aplicar la Ley General de Víctimas como una situación supletoria para efectos de la indemnización. Y aquí lo que quisiera, les digo, bueno, tratar de llegar es cuál de las dos podría ser la más cercana a la aplicación bajo pues, un esquema internacional y bajo que la ley nacional no prevé un procedimiento para resarcir este error judicial, ¿no? Ahora, como ustedes sabrán, la Ley General de Víctimas pues, se crea en el 2017, no tiene mucho tiempo que se publica, y en el 2013, y la última reforma que tenemos es en el 2017. Pero habla de una situación, pues, a la vez muy, pareciera muy proteccionista dentro de todos los artículos, porque de lo que trata es de resarcir este daño a las víctimas. Y hace una definición de lo que es el daño, que tiene que ver con la muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales, y el hecho victimizante, que es un acto o omisión que daña, menoscaba o pone en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona, convirtiéndola en víctima. Y estos derechos pueden estar plasmados en la Constitución o en los tratados internacionales. La ley pareciera clara y podría ser engañosa porque nos habla de esta reparación a la víctima. Y sí podemos, en una situación lógica, encuadrar a una persona que sufrió un daño por parte del Estado como víctima. Sin embargo, nos encontramos con un problema, o yo encuentro un problema en esta Ley General de Víctima para efecto de la procedencia de esta reclamación. En el artículo 149 de esta Ley General de Víctimas habla de, o dentro del capítulo de procedimiento, habla que para acceder a los recursos del fondo, la víctima deberá, bueno, esto lo enfoco porque es la finalidad del particular, ¿no? Ir a que se le indemnice. Entonces, la intención obviamente de actualizar esta ley o que el particular haga esta solicitud es que se le pueda indemnizar de ese daño que sufrió. Entonces, para acceder a este recurso, la víctima deberá presentar su solicitud ante la Comisión Ejecutiva de conformidad con lo señalado por esta ley y su reglamento. Y bueno, nos vamos al artículo 149 que dice: las solicitudes para acceder a los recursos del fondo en materia de reparación serán procedentes siempre que la víctima cuente, bueno, fracción primera, cuente con sentencia ejecutoria en la que se indique que sufrió el daño por dichos ilícitos, así como monto a pagar y otras formas de reparación. En esta fracción encontramos una limitante para que la víctima pueda ser indemnizada. Es decir, que si no cuenta con una sentencia ejecutoria en la que indique que sufrió un daño por dichos ilícitos, no va a poder acceder a este fondo, no va a poder acceder a él para que se le indemnice. Entonces, con esto, yo lo que veo es que la Ley General de Víctimas no pudiera ser aplicable para una reparación del daño por error judicial, a pesar de que diversos textos se enfocan en que sí pudiera ser supletorio, dado que no existe un procedimiento establecido en México, pero sí ya la figura al ser plasmada en el artículo 10 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sino de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, esta ley como tal no puede ser aplicable para la indemnización o el pago de daños. Entonces, con esto yo la excluiría para efectos de que se pudiera hacer un procedimiento, que ustedes puedan iniciar un procedimiento hacia el Estado para que se le indemnice. ¿Cuál yo creo que sería la ley más pues, cercana a que se pueda realizar una aplicación para efectos de la indemnización? Será la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Sin embargo, encontramos una limitante aquí, que esta ley nada más es por actividad administrativa y regular. Entonces, esto también encontramos otra complicación aquí. ¿Por qué razón? Porque habla precisamente de actos administrativos. Les digo, no se contempla el error judicial en la legislación ni constitucional ni alguna ley federal. Locales sí, pero no en ese nivel. Aunque sabemos que bueno, el tratado sí lo contempla y por eso es parte del orden jurídico mexicano,
no tenemos cómo poder accesar a esta situación indemnizatoria, ¿no? Hay unas jurisprudencias que, bueno, sí contemplan el error judicial como tal, pero prácticamente lo único que hacen es tratar de enderezar esta parte de que cuando un juzgador advierte un error judicial en una sentencia, él pueda, de alguna manera, enderezar este error para que se dicte una nueva sentencia que, bueno, no contenga este tipo de errores, pero no habla de indemnización. O sea, ninguna jurisprudencia habla de indemnizar a la víctima por haber sufrido este error judicial. Entonces, como los tribunales también de alguna manera reconocen esta figura, tienen que hacerlo, hacer parte del orden jurídico, pero no dicen cómo se les va a indemnizar a los particulares o a las personas que hayan sufrido esta afectación en específico, ¿no? Ahora, si tenemos esta ley, bueno, lo que el Estado está obligado es, en dado caso, a establecer un procedimiento que pudiera dar pie a que la persona acuda, pero de alguna manera tampoco en materia legislativa se ha plasmado o se ha podido cristalizar esta situación del error judicial. Entonces, en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado encontramos esto, ¿no? Que es una actividad administrativa irregular y que el sujeto no tiene obligación de soportar y obviamente sufre daños. ¿Por qué razón yo me iría más por esta ley, a pesar de que, les digo, se contempla que es administración en materia administrativa únicamente? Porque, bueno, hablamos de que el particular sufrió una afectación o soportó un daño que no tenía jurídicamente obligación de hacerlo. Si nosotros regresamos al ejemplo que les plasmaba, bueno, una persona que sea imputado, que esté bajo una investigación, obviamente tiene que, de alguna manera, por el pacto social, ceder y hacerse, digamos, responsable del acto que pudiera haber cometido, bajo un procedimiento que se le establezca, y de resultar pues condenado, tendrá que hacerse acreedor a las sanciones penales. Pero ¿qué pasa si durante este procedimiento no se le acredita nada, hay dilación, hay diversas violaciones y esta persona pues se ve inmersa en una afectación, ya sea en su patrimonio, ya sea en su persona, porque el hecho de haber estado recluido en algún penal pues implica una situación traumante, ¿no? Y después, pues que salga y simplemente se diga, bueno, ok, lo mismo de siempre, ¿no? Usted disculpe, nos equivocamos, que ya no es suficiente, ¿no? Como vemos, ya no es suficiente eso, pero el Estado mexicano tampoco se ha preocupado por ver cómo puede resarcir este daño. Y encontramos algunos casos anteriores que los particulares han pretendido que se les indemnice, ha sido por vía administrativa, pero encontramos disculpas públicas y alguna situación indemnizatoria, pero no, todavía el Estado no ha reconocido el error judicial, a pesar de que tendría que haberlo ya hecho, porque forma parte, les digo, de este tratado internacional, pero no lo ha todavía plasmado. Entonces, lo que yo veo es que un particular, ante esta afectación, lo que tiene que hacer es seguir el procedimiento que establece la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. ¿Por qué? Porque, bueno, tendrá, yo creo que una segunda oportunidad, y aquí entraría ahora sí la Ley General de Víctimas. Si, digamos, la persona acude bajo el procedimiento que establece la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado a la autoridad por la que pretende que se indemnice o la que tuvo la culpa, la misma autoridad deberá seguir un procedimiento administrativo para determinar en una sentencia si existió el error judicial o no. Una vez que se dicte esa sentencia o la contestación, de la cual el Estado mexicano debe de dictarla, porque ponemos lo mismo, ya está reconocido el error judicial, ya está de alguna manera plasmado en el orden jurídico mexicano, si bien no hay un procedimiento, también se tiene que prever ese procedimiento. Entonces, el Estado forzosamente deberá dictar una resolución en la que determine si existe o hay elementos suficientes para configurar el error judicial o no. Y en dado caso de que esa resolución no sea satisfactoria o de alguna manera no indemnice a esta persona, ya en un segundo punto, ya colmado ese requisito, ya el particular podrá acudir bajo la Ley General de Víctimas a solicitar una segunda oportunidad de indemnización. Ese es bajo el esquema nacional. ¿Por qué? Porque la fracción segunda, tercera y cuarta nos habla de que también las solicitudes serán procedentes cuando no hayan alcanzado el pago de los daños que se le calcularon, no haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, lo que podrá acreditarse con oficio del juez de la causa penal o con otro medio fehaciente, y presente la solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral, siempre y cuando dicha solicitud sea avalada por la Comisión Ejecutiva. Es decir, aquí se actualizaría la fracción tercera de la Ley General de Víctimas. ¿Por qué? Porque si
digamos, el particular ya instó a la autoridad que dictó ese error o que pretende que se indemnice por ese error, y esta autoridad determina que no lo hubo, ya de alguna manera no tuvo reparación integral del daño y ya hubo una sentencia dictada por un juez. Entonces, esto de alguna manera podrá dar pie a que el particular, a través de la Ley General de Víctimas, pueda solicitar una segunda revisión de este caso en particular para efecto de que se le pueda indemnizar. Entonces, así como lo vemos, el resumen que yo haría es, internacionalmente hay diversos tratados que sí ya prevén el error judicial, hay legislaciones ya constitucionales en España, en Italia, en Francia, en Latinoamérica, que ya constitucionalmente prevén la figura y cómo indemnizar este error judicial, y en México no lo tenemos, a pesar de que sí está contemplado el error judicial por el tratado, pero no tenemos cómo accesar a esta indemnización. Entonces, parte de esta conferencia, a manera muy breve, porque el tiempo también no es muy extenso para poder hacerlo más particular, sería darle a ustedes los elementos, o al menos proporcionales, esta visión de cómo un particular pudiera accesar a una reparación del daño al no tener un procedimiento previsto ni una legislación que así lo establezca. Eso sería, a grosso modo, lo que yo quisiera transmitirles con esta breve conferencia, que a lo mejor pues intentar aclararles a ustedes esta situación que vivimos en el contexto nacional por no tener una situación, primero un reconocimiento, no se ha aventurado el Estado mexicano a reconocer los errores judiciales, que yo digo que no está mal, porque es parte de la actividad del Estado. O sea, no es que cualquiera pueda acceder a solicitar una indemnización al Estado por un error judicial. Como vemos, hay requisitos que se tienen que colmar y que si no se acreditan no procederá a la indemnización. Entonces, no es algo sencillo, sin embargo, debería estar previsto, reconocido por el mismo Estado mexicano, dado que, pues como vemos, hay muchas violaciones, si bien en derechos humanos, y que esas se indemnizan en su debido momento, ¿por qué no indemnizar al error judicial? Ahora, con esto no quiere decir que se va a perseguir al juez que dictó la sentencia o que se va a perseguir a la persona que declaró el acto, ¿no? Lo que se trata o lo que implica es que el Estado se responsabilice. Ya el Estado, bajo la Ley Federal de Responsabilidad, podrá replicar en contra del servidor público. Pero como tal, esto no es tampoco una cacería de brujas para los jueces o los magistrados, para que estos sean ya sea cesados o inhabilitados por dictar resoluciones, que eso tiene otro procedimiento y otra consecuencia. Pero esto no va enfocado a eso. Entonces, por eso el Estado ha tenido varios argumentos de por qué no reconocerlo, ni tampoco el argumento de que el fondo que se creara o la indemnización rebasaría un tope, digamos, extenso, porque no se ha visto de las legislaciones que les mencioné, ninguna habla de una carga grande que pudiera dar pie a que eso creara una afectación patrimonial hacia el Estado, ¿no? Entonces, tampoco las indemnizaciones son tan altas. ¿A qué me refiero? Para empezar, hay un filtro en cuanto a que debe de existir una segunda sentencia que confirme el error judicial. Y posteriormente a esto, el afectado deberá de acreditar cuál es, digamos, el monto que se le podría calcular del daño causado. Entonces, esto no repercutiría en una situación gravosa para que el Estado dijera, bueno, yo no puedo reconocerlo porque esto va a implicar que a mí me vea una afectación económica. ¿Por qué? Les digo, de las legislaciones, esto no se ha visto. Legislaciones que ya tienen más de 10, 15 años establecidas, o la de Francia, que ya tiene más tiempo, esto no ha sido una carga muy grande para el Estado. Entonces, los argumentos pues se caen, simplemente es una situación en donde los particulares deben de verse resarcidos por esta afectación pues lógica o de alguna manera necesaria para que si ellos fueron afectados 5, 7 años, 10 años y vuelven a reintegrarse a la sociedad, pues de qué manera lo van a hacer. Perdieron trabajo, perdieron amigos, familia, estudios, y de qué manera se les va a poder reintegrar a la sociedad o darle los elementos para que puedan volver a empezar una vida adecuada si nada más se dijo, bueno, disculpe y ya no va a volver a suceder. El Estado se tiene que hacer cargo de esta situación y no se trata de enriquecimiento y de que el particular pueda demandar y volverse millonario, ¿no? Simplemente de que esto, bajo la buena fe, pues el particular no va a recuperar su tiempo, no va a recuperar todo lo que perdió, pero al menos va a tener algo de donde partir, ¿no? Ese famoso mínimo vital que todos deberíamos de tener garantizados, pero que el Estado debiera de hacerlo a través de esta reparación. Entonces, pues
con esta situación yo quisiera ver si hay algunas preguntas que pudiera yo pues responderles, o de alguna manera dudas que ustedes tengan, dado que es un tema, les digo, novedoso en México, pero internacionalmente no es tan novedoso, ya tiene muchos años aplicándose en otras legislaciones. Asumiendo que todas las actividades que realizan los servidores públicos pues son una función administrativa, una función pública, en un sentido lato, sí se podría entender que con la ley de responsabilidad patrimonial de una u otra forma estaría previsto ese procedimiento o realmente. Sí, de hecho, bueno, los servidores son sujetos de responsabilidad política, civil, administrativa y penal, los servidores públicos, bajo los actos que ellos cometan, y tendrán su sanción. La ley federal de responsabilidad precisamente lo que indemniza son actos administrativos. Entonces, aquí, bueno, hay otro, tal vez para aclarar esto, habría tres tipos de indemnizaciones que se tendrían que prever en un estado, ¿no? La administrativa, la judicial y obviamente pues la legislativa, ¿no? También hay omisiones legislativas que pueden desencadenar en afectaciones, si bien no particulares, sí a la sociedad, o con efectos al medio ambiente o con diversas cuestiones que pudieran afectar, y que eso también es un tema que sí no está muy explorado, el tema de la indemnización legislativa o de que se pudiera repetir contra el Estado, ¿no? Por una situación legislativa, pero administrativamente está previsto aquí en esta ley, y si los servidores cometen alguna falta administrativa, esta ley sí lo prevé, eso sí está muy claro, eso no hay problema. A lo que voy es que el error judicial no está regulado ni está claro el procedimiento. En consecuencia, ¿en qué términos tendría que pensarse de una indemnización judicial? ¿Qué podría incluir? Bueno, aquí la ley federal de responsabilidad patrimonial habla de las indemnizaciones. ¿Qué implica la indemnización? Bueno, implica el daño personal, el daño moral y en el caso de la muerte también indemnización, ¿no? Entonces, yo creo que la ley está bien por lo que prevé para efectos de la indemnización. Lo único que tendría que incluirse aquí es el error judicial, o tratar de plasmarse aquí el error judicial. ¿Por qué? Porque el daño personal, bueno, la persona lo tendrá que acreditar, el daño moral también, y eso da pie a indemnizaciones, ¿no? Hay diversos códigos que prevé la ley del trabajo o el Código Civil que prevería, en su caso, la cuantificación de este monto. Hay montos mínimos y montos máximos, sin embargo, será responsabilidad del particular acreditar este daño o el monto que va a reclamar al Estado, ¿no? Acreditarlo, que es otra situación importante. No basta nada más con que se pongan los elementos del error judicial. Para la indemnización, ya en el caso particular, pues tendrá que acreditar a cuánto asciende ese daño, ¿no? que pudo haber recibido el particular. Bajo el esquema de esta ley, creo que esto sí está previsto, nada más que no es el error de la ley. Bueno, pues a mí me parece muy interesante el tema. Sin embargo, bajo la premisa que comenta la compañera, sí creo que pudiera haber una posible responsabilidad. No como tal, el concepto de error judicial ha ido evolucionando, porque se cometen errores judiciales no nada más al dictado de una sentencia, sino durante un procedimiento. En México tenemos el caso más reciente de Néstor Salgado, en el cual se le metió presa y posteriormente se accionaron los mecanismos jurisdiccionales necesarios a efecto de que se le reconociera primero como víctima, que es el primer requisito que pide la Ley General de Víctimas, que sea reconocida como víctima para poder acceder al Fondo de Reparación Integral. Sin embargo, también ya ha habido algún pronunciamiento de la Corte en ese mismo sentido, porque no necesariamente tenemos que esperar a que alguna autoridad te declare como víctima para poder acceder a ese fondo de reparación. Por otro lado, pues sí me parece que a través de la ley de servidores públicos se puede fijar algún tipo de responsabilidad, inclusive hay precedente que es el Consejo de la Judicatura el encargado de fijar responsabilidad a los servidores públicos, y si bien es cierto es vía administrativa, porque no va a haber un juez, digamos, que de alguna manera juzgue esa cuestión jurisdiccional, se ve a través de esa responsabilidad por la vía administrativa. Entonces, si hay un procedimiento administrativo, la persona aplicando el primero constitucional y puedes inclusive pedir alguna declaratoria de inconvencionalidad o de inconstitucionalidad de cierto parámetro legal, entonces sí puedes acceder a ese tipo de reparaciones. El sistema interamericano también tiene demasiadas sentencias
en relación a errores que no necesariamente tienen que ver con el dictado final de una sentencia, sino que, bueno, a mi punto de vista, sí existen los parámetros dentro del Estado mexicano, solo que no es como tal un procedimiento legal como lo tienen otros países que nos dicen, mira, haz este y este, sino que es buscar los mecanismos a través de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, que ya también tenemos una Constitución de la Ciudad de México que es ampliamente garantista, que sí se establece que existen errores o responsabilidades de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, en donde te dan acceso a la reparación integral. Entonces, ese es mi punto de vista. Sí, bueno, aquí se manejan conceptos, ¿no? El tema de la víctima, del error judicial y de esta reparación a través que pudiera realizar algún servidor público, ¿no? A lo que yo voy es, en el tema de la víctima, bueno, sí, no es necesario que se le declare para que pueda acceder, eso se verá en el procedimiento y se derivará si es víctima o no de alguna violación de derechos humanos contra algún procedimiento. Pero yo, bueno, seguiré insistiendo, no es que la contradiga, es cierto, ya se prevé ese tipo de responsabilidades, no nada más en el ámbito administrativo, sino que pudieran abarcar otro tipo de indemnización. Pero como tal, el error judicial para mí no está tan claro. A lo mejor sí hay alguna situación en la que hay leyes que prevén este tipo de errores, pero no hay un procedimiento claro porque usted no me comenta, bueno, manejamos dos leyes, ¿no? La ley de responsabilidad de los servidores públicos, la ley general de víctimas. Tenemos de dónde escoger, ¿no? Eso es a lo que voy. Pero eso genera incertidumbre en el particular. Lo que yo me centro es, debe de haber una cuestión en donde el error judicial se prevea claramente y qué procedimiento se seguiría para su indemnización. No quito de esto que, bueno, el particular pueda, esa es una opción, ¿no? Acudir primero a la ley de responsabilidad patrimonial y luego ir a la ley general de víctimas. No quito yo esta intención porque el particular debe de hacer este camino, debe de instar a las autoridades y bajo la ley que él crea que más pudiera tutelar este derecho para indemnización, accionar la figura. Lo que yo voy es que no lo encontramos en un procedimiento que debería ser una garantía de legalidad y de seguridad jurídica para el ciudadano gobernado, para él tener claro ese derecho. El procedimiento, eso es a lo que voy. ¿Por qué tener nosotros que estar como que ideando por dónde le vamos a pegar al Estado o por qué medio le vamos a reclamar el error judicial cuando debería estar claramente regulado ya? No, eso es lo que voy yo en cuanto a un procedimiento que se fije y claramente debe estar en una ley para mí. Esa es la postura. Bueno, pues es que aquí se podrían dar varias aristas, ¿no? El error judicial, como lo comentamos, no nada más se da al dictado de una sentencia, porque ese concepto, como decimos, o sea, ya evolucionó. Se puede dar durante el procedimiento. Piénsese, por ejemplo, en un juicio de alimentos, durante el procedimiento se dan violaciones a los derechos humanos. Recordemos que conforme el primero constitucional el Estado se vuelve garantista, no legalista ya. Entonces, cuando tú comienzas a tener una afectación en tus derechos, pues acudes a este tipo de herramientas y el procedimiento está perfectamente delimitado dentro de diversos ordenamientos legales. Inclusive no existe la obligación por parte del gobernado de probar esa situación. La Corte se ha pronunciado también, me parece que en el amparo 30 de 2017, creo, ha pronunciadose respecto a que la víctima, cuando se trata de daño moral, no tiene la obligación de acreditar, porque si no estás colocando una carga en la persona que requiere la protección, que no está obligada a soportar. Entonces, bueno, a mí sí me parece que está dada perfectamente o delimitada perfectamente la cuestión de la legalidad o de la seguridad jurídica que tiene en este caso el ciudadano o el justiciable ante cualquier situación que pudiera haber cometido algún servidor público jurisdiccional en violación a sus derechos. Solo que hay que alegar en dónde está violentado el derecho. Si nosotros nos vamos a pensar que debe de haber una ley que regule todo esto, entonces, ¿cuántas violaciones a derechos es tan variado y tan amplio que la verdad la ley pues no serviría para nada?
Bueno, ahí a lo que yo me centraba es en el error judicial como tal, dictado en materia penal. El tema de las violaciones de derechos humanos a través de un procedimiento, bueno, se puede hacer valer en su momento por los recursos y será de alguna manera compuesto de esa violación, o se tratará de que no se repita. Pero yo no abarco tanto el tema de los derechos humanos, sino más bien la figura como tal del error judicial. No es que la contradiga, pero a lo que yo voy es que debería de haber, ya hay propuestas, inclusive hay iniciativas que se incluye el error judicial en alguna legislación para que se reconozca como figura de error judicial. Sí, forzosamente todas hablan de que tiene que existir una sentencia, ¿no? Pues es decir, las violaciones que se den en un procedimiento, se tienen los recursos, se tienen las leyes ya establecidas para hacerlas valer. Pero el error judicial es una figura que se actualiza hasta que existe una sentencia, inclusive una segunda sentencia que evidencie ese error judicial, sea por violación, sea por falsa apreciación de los hechos o por inexacta aplicación de la ley, o porque el particular pues, simplemente soportó algo que no tenía obligación jurídica de hacerlo y que se le indemnice esa parte. El tema de los derechos humanos creo que sí ya están más que ampliamente tutelados, la comisión y demás instancias lo pueden hacer valer, inclusive reparar daños, pero no así del error judicial tan claramente. Eso es algo que yo más o menos trato de hacerles ver. No sé si contesta la pregunta, pero va más enfocado al tema del error judicial como figura. Habías comentado que, bueno, en principio se había regulado el error judicial en legislación civil y en las legislaciones locales. No sabes si en algunos otros estados se sigue teniendo esta línea por la materia civil o ya la absorbió completamente la administrativa. De hecho, no está previsto cuál es la instancia para error judicial adecuada para indemnizar o para seguir el procedimiento, ¿no? Es otra situación. ¿Cuál es la instancia adecuada? ¿Será el Poder Judicial? ¿Será el mismo órgano que dictó la sentencia? ¿O será por vía civil? Es precisamente otra laguna que no está regulada, ¿no? ¿Cómo se hace el procedimiento o ante quién se promueve para el efecto de que se le indemnice? En materia penal, los códigos sí están previstos, ¿no? El error en Aguascalientes y Durango. Civil, uno prevé civil y otro del mismo Tribunal Superior de Justicia. Ambas, digamos, prevén ese procedimiento que sea vía civil y vía penal a estas instancias para que terminen el monto que se tiene que indemnizar. Pero hasta ahí encontramos una contradicción, ¿no? Uno dice en penal, otro dice en vía civil. Entonces, ya está, digamos, a nivel nacional en códigos secundarios de esos estados prevista esta figura, pero no hay a nivel nacional este procedimiento. Entonces, ¿ante quién lo promueve en particular? ¿Ante quién insta que se le determine este error judicial o que se le indemnice este error judicial? Pero en otros países ¿se sigue la línea civil o ya cambiaron a la administrativa? No podemos saber. De hecho, bueno, en otros países es una cuestión administrativa y otra cosa es la vía penal, ¿no? También otros países tienen su regulación. Aquí hay una cierta inclinación también de lo que yo puedo encontrar hacia la vía administrativa, para que sea esta la que pueda de alguna manera reparar o estudiar y reparar el daño, porque, o bajo el esquema de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa, ¿no? Bajo ese esquema, en México, lo que debería hacerse para mí es seguir la vía administrativa para que se inste a esas instancias. Primero, bueno, los procedimientos que llevan la Ley de Responsabilidad Administrativa, acude a la propia autoridad que dictó o la que te va a indemnizar. Y posteriormente ya esto se verá en el tribunal si no estás conforme con la resolución que se dio. Y el tribunal al final resolverá si se indemniza o si no hay error o si hay error y qué procederá en su caso, ¿no? Entonces, en otros países es civil, administrativa y penal. Yo en México, de acuerdo a lo que ya tenemos establecido que es la Ley de Responsabilidad Patrimonial, debería ser administrativa, la vía para la que se reclame el daño. A colación de lo que comentaba la compañera, creo que es importante dividir las formas de responsabilidad. Como ya lo comentó el ponente, existen responsabilidades de servidores públicos administrativas, civiles, penales y de carácter político. Lo que menciona en cuanto a que se pueda acceder a una responsabilidad por parte de un consejo de la judicatura o de órganos de control, llámese contralorías, es diferente. Esa situación, esa responsabilidad es una responsabilidad administrativa encaminada a
dilucidar algún actuar por negligente de algún servidor público, y su finalidad únicamente será sancionar al servidor público, en su caso tener una amonestación, suspensión o inhabilitación. Pero como consecuencia de esa responsabilidad del Consejo de Judicatura, nunca tendrá como consecuencia una indemnización. Eso ya será materia de otro tipo de responsabilidades. Por lo que hace a la responsabilidad en la Ley Federal de Víctimas, por lo que hace al error judicial, se refiere a que ya haya un dictamen emitido, llámese de autoridad administrativa o de otro carácter, y como consecuencia de ello ya con una determinación fija en cuanto a que si hubo una afectación de derechos humanos o de otro carácter a una persona, se le puede indemnizar. En cuanto a lo que es el error judicial, creo que lo que va encaminado propiamente es a este acto irregular de servidores públicos del Poder Judicial, ya sea de carácter local o federal, y una vez que se encuentre este acto irregular, se procederá a la condenación. Respecto a este procedimiento, es sobre el cual no hay regulación, y creo que es importante ver que el hecho de que no haya una regulación específica tampoco implica que no tenga como tal esa cabida o acceso al mismo, ya que con esta nueva reforma constitucional, que ya no está nueva, pero ante esta imagen del nuevo bloque constitucional, se puede hacer o solicitar esta solicitud de procedimiento, y ante la falta de ella, se puede hacer el control de convencionalidad, que en su momento podrá ser los órganos encargados y facultados debidamente para ello, que en su momento será la Suprema Corte. Y ya que una vez encontremos ante dos criterios similares, se podrá entonces solicitar la adecuación del ordenamiento interno para poder establecer un procedimiento fijo y determinado para este tipo de procedimientos de error judicial. Aquí lo importante sería establecer, y lo que ha obstaculizado esta implementación del error judicial, es la diferencia entre la idea razonable de interpretación jurídica y el error judicial, porque el Poder Judicial siempre se protege con esta idea de que sus determinaciones son como consecuencia de una interpretación y consecuencia de revisión por parte de legalidad, y no así por lo que hace una fe irregular del Estado. Esa sería como que la importancia de saber. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, pues en realidad ya lo hemos visto, no me dejan mentir, en realidad la idea que tenemos de parte del doctor Contreras Bustamante, la instrucción que tenemos es acercar este tipo de temas con maestros que conocen la materia, que son especialistas en el tema, y sobre todo para que cuando ustedes opten por el título de licenciados en Derecho tengan un tema más para poder escribir su trabajo recepcional. Así es que ya agradecemos al maestro José Octavio Arellón el que nos ha dado esta conferencia, y solamente me resta dar cumplimiento a la instrucción del señor director, que consiste en entregarle un reconocimiento al cual le daré lectura. La Facultad de Derecho otorga el presente reconocimiento al licenciado José Octavio Arias León por su destacada participación como ponente en la conferencia Error Judicial, su indemnización, disertada el 27 de octubre de 2018 en el Auditorio Isidro Fabela de la Facultad de Derecho. Por mirar Salvar el Espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, octubre de 2018, firman doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, maestro.